Ya, profe, están todos admitidos los que Ya, ok. Bueno, solicitan. entonces, la última vez estábamos tratando de definir lo que era una radiación electromagnética, es decir, lo que era la que nosotros captamos como luz. Y estábamos diciendo que una parte era eléctrica y la otra magnética, que eran dos campos que estaban juntos, formando ondas, y estas ondas eran perpendiculares, separadas por 90 grados. Y decíamos que los electrones, por supuesto, tienen su movimiento, y este movimiento crea el momento angular. Y este momento angular puede ser sumado todo en una sola dirección o puede ser sumado en otra dirección. Y si estaban todos en una sola dirección, los momentos angulares, bueno, el elemento era paramagnético. Si estaban en distintas direcciones, se cancelaban unos a otros y era diamagnético. Entonces tenemos elementos que hay paramagnéticos y elementos diamagnéticos. Y cuando hacemos circular electricidad a través de un conductor, bueno, se genera alrededor del conductor también un campo magnético. Así que tenemos la corriente de ida en un conductor y la corriente de vuelta, y los dos campos magnéticos se pueden anular, ¿ya? Pero lo que nos interesa a nosotros es lo que la radiación electromagnética significa para nosotros, que es la luz, y con esa luz o esos conjuntos de longitudes de ondas podemos medir la concentración de un soluto en un solvente por el color o por la absorbancia. ¿Ya? Ese era nuestro punto final hacia donde íbamos. Así que bueno, acá en las figuras aparecen algunos conductores y con sus campos magnéticos agregados. Y tenemos que tener en cuenta que siempre que hablamos de electricidad, también hablamos de campo magnético. Cuando generamos un magnetismo, también generamos electricidad. Y en el fondo, la electricidad, lo que circula por un alambre, es un flujo de electrones, y ese flujo de electrones asociado al campo magnético. ¿Ya? Ahí tenemos una representación perpendicular del campo eléctrico y el campo magnético, ¿ya? Los cuales están separados por 90 grados. Y uno se preguntará, ¿qué es un fotón? Bueno, ¿son ondas o son fotones? Bueno, los fotones podemos decir que son pequeñas agrupaciones de estas ondas, las cuales se mueven ya en distintos paquetes de ondas, ya separados unos de otros. Así que a veces se comporta, como dicen, como onda, y otras veces se comporta como un fotón. Y que nuestro fotón era el nivel mínimo de energía con que se traslada esta radiación electromagnética. Aquí hacemos una comparación entre una onda electromagnética, como vimos, las dos perpendiculares, y una onda de sonido, que va solamente, tiene movimiento en solamente una dirección. ¿Ya? No son dos ondas perpendiculares, sino que una onda o un tren de onda, como se observa abajo, que puede ir desplazándose. ¿Ya? Abajo a la izquierda, en la figura de izquierda abajo, vemos una onda que se va desplazando de izquierda a derecha. Sería como una onda que ocurre en el mar. ¿Ya? Después vemos en el centro otra figura donde también se produce una onda en el centro y que se expande hacia los alrededores. Sería como tirar una piedra al agua. Cuando uno tira una piedra al agua, se produce una onda, y esta onda se esparce radialmente hacia la periferia. Y por ejemplo, cuando tiramos dos piedras al mismo tiempo de igual tamaño al agua, vemos dos trenes de ondas que se mueven radialmente, y algunas de las ondas se suman, otras de las ondas se restan, es decir, pueden hacer interferencias. Hay interferencias constructivas e interferencias destructivas. A la derecha tenemos acá ondas estacionarias, ya que tienen igual frecuencia y amplitud. Ya en el fondo vamos a definir que prácticamente un átomo puede ser representado quizás por un conjunto de ondas. ¿Ya? Y estas ondas serían del estilo estacionario. Hay
muchas maneras de representar un átomo. Podemos llegar a esa conclusión o podemos llegar a la conclusión más antigua, que es la de Bohr, y la que todos entienden y es la más fácil de todas, con sus distintos electrones repartidos en distintas órbitas. Pero acá tenemos algo curioso, una onda mecánica como en un tambor y que se refleja en las paredes del tambor y después vuelve hacia el centro y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hacia el final de este capítulo. Cuando comparemos un átomo con un tren de ondas que se mueven y están limitadas por una cierta superficie en el exterior. Acá vamos a hablar que nuestra conocida ecuación, que la energía es igual a la constante de Planck, que es la energía que tiene un fotón, veces la frecuencia. Y la frecuencia es igual a la velocidad de la luz partido por la longitud de onda. Y al hacer una referencia a las distintas longitudes de onda, vemos acá que la radiación electromagnética aquí está representada solamente por un tren de ondas en una sola dimensión y no las dos como les he dicho hasta ahora, pero es una representación solamente. Acuérdense que dan los dos trenes de onda, una horizontal, la otra vertical. Y vemos que el rojo tiene la menor frecuencia y que la mayor frecuencia está representada por el violeta. Ya el violeta tiene mayor frecuencia y por supuesto tiene más energía. Uno piensa que el rojo debería tener más energía porque el rojo es el que calienta, pero no es así. Ya, y solamente el violeta es la radiación que tiene mayor cantidad de energía y tiene mayor frecuencia y tiene menor longitud de onda. Si lambda es menor, bueno, la energía se hace mayor. A menor longitud de onda, mayor energía. Y la luz violeta es la que puede interactuar generalmente con los compuestos químicos, sobre todo con los enlaces dobles, ¿ya? O los triples, cuando hay enlaces del tipo sigma y enlaces pi. Y generalmente los electrones en los enlaces pi no están apareados, están en una sola dirección. Y estos electrones, como no están apareados, pueden absorber energía. Así que solamente aquellos enlaces que están en las estructuras cíclicas y que son doble enlace y que en el enlace hay un sigma y un pi, el pi es el que absorbe la mayor parte de la energía, ya al estar los electrones no apareados. Ahora, la longitud de onda que vemos acá es la roja, ya, y la roja tiene una frecuencia menor y una mayor longitud de onda, más distancia entre los pics o más distancia entre los valles. Y la longitud esta longitud de onda nosotros la consideramos como el calor. ¿Y cómo podemos definir el calor? El calor podemos definirlo como una agitación molecular. ¿Ya? Mientras más se agitan las moléculas, existe mayor calor. Y mientras más frío exista, hay menor agitación molecular. Ya la ley de la termodinámica que dice que menos 273 grados no existe movimiento. Y de ahí para arriba nos vamos moviendo y absorbiendo energía. Ya es como la radiación electromagnética interviene con la materia. ¿Ya? Así que cuando hablamos de temperatura, es una forma de medir el desorden que está ocurriendo. A mayor temperatura, mayor desorden, mayor agitación molecular. ¿Ya? Y cuando hablamos de luz ultravioleta, bueno, es la que tiene más energía, es la que nos hace daño cuando vamos a la playa, ¿ya? Y no tenemos un bloqueador solar o alguna otra crema que absorba la energía de la luz ultravioleta y la transforme en longitud de onda que corresponda al rojo. ¿Ya? Un buen bloqueador solar hace este trabajo. Toma la ultravioleta y la convierte en longitud de onda roja, solamente en calor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguno por ahí todavía? No, profe, no hay preguntas. Ya, ok.
Bueno, acá seguimos con los dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Como les he dicho, están perpendicularmente y la Tierra tiene un campo que nos protege de las partículas que llegan del Sol. Estos dos campos están juntos, al igual que los campos que representan el espacio y el tiempo. ¿Ya? Uno siempre se pregunta o pasa noches de insomnio preguntándose este experimento que hicieron los astronautas, en el cual dejaban caer un martillo y una pluma, y los dos alcanzaban el suelo ya al mismo tiempo. ¿Por qué, se pregunta uno, cuando tienen distinta masa? Bueno, es la misma historia que el campo electromagnético. ¿Cómo separo la electricidad por un lado y el magnetismo por otro? ¿Cómo separo el espacio por un lado y el tiempo por el otro? Lo cual vemos que hasta ahora no ha sido posible. Entonces, ¿cómo representamos este campo espacio-tiempo? Bueno, lo representamos por esta distorsión de la geometría espacial. Supongo que ustedes habrán escuchado del bosón de Higgs. ¿Ya? El bosón de Higgs, que lo descubrieron ahí en ese lugar, entre Francia y Suiza, donde está el CERN, donde tiene un tremendo acelerador de partículas. Ahí hacen el colisionador de hadrones. Ahí hacen colisionar protones. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, se separan en una serie de partículas, y entre esas partículas que se separan después de la colisión, está el bosón de Higgs. ¿Y qué es lo que representa el bosón de Higgs? Representa en el fondo la masa. ¿Ya? Si yo tengo un átomo de plomo, significa que tiene muchos bosones de Higgs. Y si tengo un átomo de aluminio, pocos bosones de Higgs. ¿Y qué es lo que hace el famoso bosón de Higgs? Nos une al espacio tridimensional. ¿Ya? Es como la interacción que existe entre un campo X y Z, ya tridimensional, X y Z, las tres coordenadas, con el bosón de Higgs que tiene el átomo. Ya, entonces, si yo tengo muchos bosones de Higgs, no me puedo mover y tengo mucha masa. Tengo pocos bosones de Higgs, sí que me puedo mover. Ya, y tengo poca masa. Entonces, lo que se supone es que toda esta cantidad de masa es la que provoque, como se observa aquí a la izquierda, esta alteración del campo tridimensional. Y de esa manera podríamos explicar lo que es la gravedad. Mucha masa, poca masa. Cuando uno se va a pesar por ahí o se pesa, está midiendo peso y no masa. Pero uno a la masa le llama peso generalmente. ¿Ya? Y esa es la diferencia. Ya, la masa sería una medida de la inercia, y esta cantidad de bosones de Higgs que tengo aquí distorsionan la geometría espacial. Y esa distorsión hace que el martillo y la pluma alcancen el suelo, si es que no hay aire, al mismo tiempo. Cosa difícil de entender. Bueno, es una analogía de por qué este campo espacio-tiempo va junto, a lo mismo que van junto el campo magnético y el campo eléctrico. Ahora, cuando la luz incide sobre la materia, puede ocurrir que la atraviese, transmisión. ¿Ya? Esta longitud de onda o las longitudes de onda que están formando la luz pueden ser transmitidas a través de la materia. No interaccionan con ninguno de los orbitales, no excitan ninguno de los electrones. Y la luz pasa de largo, sin hacer ninguna interacción. O puede ocurrir lo que se llama reflexión. Ya la luz es reflejada y allí podremos ver un color si es que se absorbe, o si no se absorbe nada, vemos solamente la luz blanca que incidió sobre la superficie, se absorbió y se reemitió de igual forma. También podemos tener refracción, típico cuando vemos los peces en el agua. Ya la luz cambia de ángulo al incidir su medio que tiene distinta densidad, y hablamos del índice de refracción. Y decimos que el índice de refracción va a depender de la densidad que tenga el medio. Y se va a desviar el rayo de luz, porque acá va a circular, va a ser absorbido y reemitido. Mientras más moléculas tenga, más problemas va a tener para absorber y ser reemitido. ¿Ya? Esa va a ser la refracción, que se curva el rayo o se curva la radiación electromagnética
debido a que este medio tiene que absorber más y ser más reemitido que el medio anterior, que podría ser el vacío o el aire, ¿ya? Porque tiene más moléculas o hay más átomos acá presentes. Después podemos hablar de difracción, cuando la luz atraviesa un pequeño poro que hay aquí, ya un espacio vacío. Y la luz cuando atraviesa se dispersa en distintas direcciones, ¿ya? Y si yo tengo dos poros acá o dos hoyitos por donde pasa la luz, puedo hacer que esta difracción entre una y otro, como lo vamos a ver después, también produce interferencias constructivas y destructivas. Y si hacemos pasar por ahí un electrón o un fotón, se produce lo mismo. Así que siempre está la dualidad electrón-fotón, qué es lo que es el fotón, qué es lo que es el electrón. El electrón tiene un poquito de masa, el fotón no tiene, sin embargo se comportan bastante iguales, como veremos después. Otra cosa que puede suceder con la radiación electromagnética es la absorción. Ya la luz incide sobre una superficie y esa superficie al otro lado de ella no es transparente ni refleja nada, es absorbida totalmente. Puede ser cuando yo tengo una excesiva concentración de una molécula. Ya, por ejemplo, una molécula, un anillo de un grupo ferilo, ya, que tiene enlaces sigma y pi. Y si yo tengo muchos grupos pi, voy a absorber toda esta radiación. Y nadie, ninguna radiación va a atravesar. Así que he gastado toda la radiación electromagnética en excitar átomos que están al interior. ¿Ya? Absorbieron la energía, no reflejaron nada. Después puedo tener dispersión, ¿ya? Que ocurre, por ejemplo, cuando incide un rayo de luz sobre una solución de proteínas con agua. Clara de huevo en agua, hago incidir un rayo de luz, veo que todo el rayo de luz se dispersa, ya difunde con la luz en todas las direcciones, ya produciendo un solo color en el vaso donde yo tengo mi agua con la clara de huevo, ya una solución coloidal. La leche también produce esto, ya eso le llamo dispersión. Puede que sea la misma longitud de onda que se vaya en todas direcciones, o pueden ser distintas longitudes de onda, ya que se separan y vaya cada una en una dirección. Así que todos estos efectos son los que se producen al incidir en luz blanca sobre la materia, ¿ya? Entonces, vamos definiendo ya y qué aplicación va a tener todos estos conceptos. Ya hablamos de reflexión, el caso que la materia absorbe y emite la misma longitud de onda. Ya, si absorbe luz blanca, el conjunto, y refleja luz blanca, bueno, reflejó todo, como un espejo. Refracción, tenemos que cambia de dirección. Y ahí sí que vamos a ver qué ocurre. Cada longitud de onda tiene un comportamiento distinto. ¿Ya? Es como la refracción, es como, por ejemplo, como tengo acá descrito, que algunos están corriendo en el barro, otros corren en el agua y otros corren sobre el pavimento. Entonces algunas longitudes de onda se retrasan más que otras, ¿ya? Y sobre todo esto ocurre en los prismas. Como ven ustedes, un prisma tiene una forma determinada y para algunos de las longitudes de onda el camino es más largo, para otras longitudes de onda el camino más corto, porque tienen que ser absorbidos y reemitidos. Y debido a esta situación de la forma del prisma, como los caminos son distintos, se va a producir finalmente una dispersión, ¿ya? Que es la descomposición del haz de luz blanca por la distinta velocidad con que circulan por cada uno de los caminos, y que experimenta mayor desviación, ya es el color azul o el violeta. Experimenta menos es el rojo. Así que por esa razón, si viene un rayo de luz
y blanca, luz blanca, incide sobre un prisma o sobre un diamante, bueno, se va a producir esta absorción y reemisión, y ahí que nos va a separar su propia velocidad dentro de este prisma. Y por último tenemos acá polarización, ¿ya? ¿Qué ocurre en la polarización? Bueno, sabemos que la luz vibra en todos los planos, como que lo alumbren a uno con una linterna a la cara. Y existen ciertos filtros, ya que disponen sus moléculas. Por ejemplo, hay un filtro que dispone sus moléculas en forma vertical. Ya tiene polímeros que son largos y están dispuestos en forma vertical. Y solamente dejan pasar la onda de la forma vertical. Hay otros polímeros que están en la forma horizontal y dejan pasar la onda de la forma horizontal. Así que a eso le llamamos la luz polarizada. O se absorbe o se deja pasar solamente la vibración en un solo plano, ¿ya? Y eso es luz polarizada. Aquí tenemos, por ejemplo, la incidencia de una luz a la izquierda, del aire al agua. ¿Ya? Se refleja y vemos el color del agua. Parte se absorbe y se produce este fenómeno de refracción. ¿Ya? Cambia el ángulo de incidencia, ya en la luz que ha sido reemitida a través de las moléculas de agua. Igual cosa si enfocamos la luz desde abajo hacia arriba. También vamos a tener reflexión y refracción al pasar de un medio con una densidad a un medio con otra densidad. Entonces, podemos decir que el ángulo de la refracción de la luz va a depender de la densidad del medio, y la densidad del medio va a depender del número de partículas que tenga el medio. Ahí tenemos una ecuacióncita abajo que dice que n es el índice de refracción, y es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio que estamos viendo, que es el agua. Y tenemos esta otra ecuación que dice que la frecuencia de la radiación electromagnética es proporcional a la velocidad de la luz partido por la longitud de onda. Ahora, si igualamos las dos ecuaciones, nos queda que la longitud de onda es igual va a depender del índice de refracción, la velocidad de la radiación electromagnética en el medio que estamos considerando, que es el agua, partido por la frecuencia de esa radiación electromagnética. Y eso nos dice que la longitud de onda en medio más denso van a tener mayor índice de refracción. Ahí tenemos rayos incidentes, la onda refractada, rayos reflejados, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿ya? Distintos ejemplos. Y esto que es interesante, veamos el gráfico que está a la izquierda abajo y dice la densidad del medio, ¿ya? Densidad, y vemos que está en gramos por centímetro cúbico. Y versus en el eje X el índice de refracción. Vemos 1,4, 1,6, 1,8, 1,9, 2. Y tenemos acá distintos cristales, ¿ya? Silicato y borosilicato. Y vemos que el de dióxido de silicio con potasio, con óxido de potasio, óxido de sodio, ¿ya? Y al otro extremo tenemos el dióxido de silicio con óxido de plomo. Y vemos que la densidad aumenta, ¿ya? A medida que vamos de abajo hacia arriba, y que también el índice de refracción aumenta. ¿Qué significa eso? Al pasar por un vidrio, la luz, que mientras más moléculas se encuentre, sea más denso, va a tener mayor índice de refracción, ¿ya? Ahí tenemos distintos ejemplos. La luz con su velocidad en el vacío, en el agua, en un vidrio y en un diamante, atravesando longitudinalmente. Y que la velocidad va a ir disminuyendo, ya, desde el vacío hasta el diamante. Y ¿qué vemos en estos gráficos? El eje de las Y tenemos índice de refracción, el eje de las X, lambda. Nos dice que a mayor longitud de onda
tenemos disminución del índice de refracción. Ya menor longitud de onda, mayor es el índice de refracción. Así, ¿quién va a experimentar más dificultades en el traslado? La luz ultravioleta. ¿Quién va a experimentar menos atraso? La luz infrarroja, que tiene mayor longitud de onda. Después vemos la velocidad de la luz en el medio. Este puede ser cualquiera de estos cristales. La velocidad de la luz en ese medio va disminuyendo a medida que el índice de refracción aumenta, lo cual es lógico, ¿ya? Mientras más denso sea el medio, mayor absorción y reemisión de la radiación electromagnética va a ocurrir en los distintos medios, ¿ya? Esa es la idea. Y eso nos lleva a esto. Aquí llega la luz blanca, miren, todas las longitudes de onda van juntas, y la que experimenta mayor desviación es la azul o hacia el violeta o el ultravioleta. ¿Ya? Eso debido, y este camino es más largo, mientras que el rojo experimenta menos desviación. Ya ahí tiene el camino más corto, la absorción y la reemisión para es más corto. Entonces, ¿qué estamos haciendo en cada uno de estos caminos? Nos llega un fotón entrante, excita un electrón, va el electrón hacia las órbitas más externas, el electrón en las órbitas externas vuelve al interior y reemite nuevamente otro fotón, y así sucesivamente. Vamos saltando de átomo en átomo y de un fotón a otro fotón, ¿ya? Y para poder reemitir la luz que absorbimos, ¿ya? Ahora podemos absorberla toda y reemitir un poco, o absorberla toda y reemitir todo, ¿ya? Ahí depende de los distintos fenómenos que se encuentran en el camino. Si absorbemos todo y reemitimos una fracción, bueno, ¿dónde quedó el resto? Se absorbió, ya se fue, quizás se produjo calor dentro del vidrio, otra longitud de onda distinta. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, ok. Si tienen alguna inquietud o pregunta, me la pueden hacer. Entonces, espero que más o menos les quede claro lo que está pasando en un prisma, ya que podemos descomponer nuestras distintas longitudes de onda y podemos después, una vez que estén separadas, dedicar cada longitud de onda que tenga moléculas que puedan absorber y medir la cantidad de la luz absorbida, haciendo una referencia entre la cantidad de luz que llega y la que ha sido absorbida y la que pasa de largo. ¿Ya? Acuérdense que ahí tenemos que en parte se reemite, ¿ya? Y uno sacando las cuentas de a dónde han ido a parar todos los fotones, puede medir lo que se refleja o lo que se absorbe, ¿ya? Así que ahí hablamos de la ley de Snell, ya la densidad, el índice de refracción, los caminos de la luz ultravioleta puede ser absorbida por un vidrio común y no pasa al otro lado. Generalmente el vidrio común, ¿cuál es la diferencia entre un vidrio común y sustancias? Podemos utilizar cubetas de plástico y cubetas de cristal, ya que son bastante caras. Pero ahora han fabricado cubetas de plástico que se comportan como si fueran cubetas de cristal, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre el vidrio y el cristal? El vidrio son lotes de moléculas amorfas, ¿ya? Pueden absorberlo todo, todas direcciones dispuestas, mientras que el cristal de cuarzo, ¿ya? Tiene una estructura geométrica determinada. Es como un cristal de cloruro de sodio,
Más o menos todos sabemos que un cristal de cloruro de sodio tiene los sodios y los cloros definidos en una estructura en un cubo. Ya es una estructura ordenada, mientras que el vidrio es una estructura desordenada. Y entonces las moléculas pueden ser excitadas por todas las longitudes de onda, y las longitudes de onda pueden ser absorbidas. En cambio, un cristal que tiene una estructura ordenada deja pasar ciertas longitudes de onda, ¿verdad? Y el cuarzo, por lo menos, deja pasar la luz ultravioleta. Así que yo puedo atravesar con luz ultravioleta una solución que está en una cubeta de cuarzo, que tiene una proteína, y la luz ultravioleta incide, atraviesa las paredes e incide sobre la proteína, y puede ser absorbida por la proteína, por aquellos aminoácidos que tienen electrones pi, y el resto pasa de largo. ¿Ya? Así que tenemos ahí la luz incidente, la luz absorbida y la luz transmitida. Y nosotros después, sacando las cuentas, podemos medir la cantidad de proteína que existe dentro de esta cubeta, o qué concentración tiene esta solución. Entonces, aquí estamos hablando cuál es la diferencia entre el cristal y el vidrio. Ya, que el vidrio, si recibe luz ultravioleta, se puede calentar, porque absorbe un tipo de longitud de onda y puede emitir otra. Ya, eso significa a los distintos niveles de energía o las distintas órbitas donde alcanzó la excitación con los electrones iniciales. Ya, generalmente el salto para absorber luz ultravioleta es bastante largo, mientras que el salto para producir radiación roja, calor, es más corto. Acá volvemos a que quede claro que la luz se desvía más mientras mayor índice de refracción tenga el medio, es decir, mayor densidad. ¿Ya? Eso. Ahora, cuando hablamos de absorción y reemisión, bueno, aquí tenemos una analogía con un par de resortes. Ahí vemos que se absorbe la energía y se reemite. ¿Ya? Y esto puede ocurrir en un átomo. Algunos electrones pueden absorber la energía saltando su capa más afuera, y después del camino de vuelta pueden volver a la capa inicial, o pueden volver a otra capa anterior a esta. ¿Ya? Y de esa manera podemos absorber una longitud de onda y reemitir otra longitud de onda. ¿Ya? O podemos absorber y reemitir la misma longitud de onda. ¿Ya? Más ejemplos. ¿Por qué siente calor cuando incide la luz del sol en la piel? ¿Alguien podría responder esa? Porque absorbemos las ondas de luz y eso se transforma en energía. Ya, algunas ondas absorbemos, ¿ya? Otras las reflejamos. ¿Ya? Y desafortunadamente algunas ondas ultravioleta inciden en nuestro DNA. Si nuestro DNA está en parte descubierto, bueno, tenemos mayor absorción de luz ultravioleta. Ya acuérdense que nuestro DNA está protegido por las histonas, pero alguna célula puede estar en un momento de división celular, células de la dermis, y puede absorber luz ultravioleta. Generalmente, acuérdense de las bases nitrogenadas, la adenina, guanina, citosina, timina. Generalmente las timinas tienen la característica de que pueden reaccionar y formar dímeros de timina en el DNA, ya debido a la acción de la luz ultravioleta. Y si estos dímeros de timina se forman, provocan ciertas jorobas en el DNA al interaccionar dos timinas que estén juntas,
Y cuando se replica esa célula, se produce una mutación por delesión. Esas dos timinas no se transforman en la otra hebra en dos adeninas, sino que se cortan. Y podemos tener ahí una mutación por delesión y que está cerca de un promotor que controla la expresión de un gen. Podemos llegar a tener cáncer a la piel. Se pierde la regulación de la célula al dividirse, ¿ya? Así que asolearse mucho es como jugar a la ruleta rusa. ¿Cómo es posible observar una ampolleta en línea? Una ampolleta de las antiguas con un filamento wolframio. Vemos que el flujo de los electrones a través de esa ampolleta producía excitación de los electrones, y la excitación producía emisión. ¿Ya? La luz sale de la ampolleta y se refleja en el libro y llega a nuestros ojos. Nuestros ojos absorbemos la radiación electromagnética, ya que son fotones u ondas, y las transformamos en flujo de sodio y de potasio. Disparamos potenciales de acción. Tenemos la rodopsina en nuestros ojos, que está formada de la opsina, que es una proteína, y la vitamina A. La vitamina A sufre un cambio conformacional, cambia la permeabilidad de la membrana. Ya el cambio conformacional se produce al absorber un fotón o radiación electromagnética. Se cambia la permeabilidad de la membrana y tenemos corrientes de sodio y potasio. Cambiamos la disposición de los iones sodio y potasio, y con eso tenemos un potencial de membrana que nosotros interpretamos después en nuestro cerebro como luz, ¿ya? Así que de un sistema se traslada a otro sistema, de fotones a electrones, de radiación electromagnética a electrones a corrientes de sodio y potasio. Y de esa manera podemos observar o darnos cuenta del medio que nos rodea. Otro de los efectos de la luz es la difracción, ¿ya? Y esto la vemos siempre en estos CD, donde se produce debido a las canaletas que recorren el CD, se produce una suma constructiva y destructiva de las ondas electromagnéticas, y nos permite ver este color del arco iris, ya debido a la interferencia de las ondas. Ahí vemos todo el comportamiento de la luz como ondas, ya generalmente siempre la que más entendemos el comportamiento como ondas, más que como fotones. Acá aparecen algunos ejemplos de luz polarizada. Ya la luz común y corriente vibra en todos los planos. La polarizada tiene polímeros que se encuentran descritos o distribuidos, mejor dicho, en un solo plano, y por lo tanto absorben en los otros planos y dejan pasar solamente uno de ellos, o reflejan los otros planos, ¿ya? Que es la luz polarizada. Aquí tenemos unas preguntas. Cuando un átomo recibe radiación electromagnética, ¿qué puedo hacer? Bueno, absorber energía. ¿Ya? Tratamos por el modelo de Bohr, decimos que los electrones saltan de los niveles más bajos, los más cercanos al núcleo, a los niveles más externos. Si vamos a la mecánica cuántica, ¿qué podemos decir? Bueno, hay un señor que se llama Schrödinger que propuso que el átomo de hidrógeno, el electrón, podía ocupar distintas posiciones en el espacio. Ya hay como cerca de 30 posiciones distintas o 20 posiciones distintas del electrón en el espacio. O sea, la nube electrónica, la máxima probabilidad donde encontrar el electrón, puede tomar distintas formas, ¿ya? Y por supuesto, considerando la mecánica cuántica, no decimos que el electrón cambia de lugar en el espacio, sino que la zona de máxima probabilidad donde se encuentra el electrón puede cambiar. La nube electrónica puede cambiar a distintas formas, como tengo una transparencia más adelante. Así que, en todo caso, absorbemos la energía. ¿Ya? Y se dice aquí que el cambio del electrón a un orbital más lejano al núcleo. Bueno, también lo podemos decir que cambia de forma la nube electrónica. La máxima probabilidad de encontrar el electrón se encuentra en otra parte, no en la que pensábamos que estaba originalmente.
o si la energía, la radiación electromagnética no es suficientemente fuerte, podemos ionizar un átomo, ¿ya? Pierde su electrón y queda con carga positiva, ¿ya? ¿Qué decimos que ocurre acá? Que se forma plasma, ¿ya? Cuando un átomo pierde todos sus electrones, un gas pierde dos electrones, decimos que eso es plasma, ¿ya? Eso en cuanto a la energía de un átomo. Ahora, cuando una molécula recibe radiación electromagnética, pongamos moléculas de agua, ¿ya? Ponemos la tetera con el agua y vemos que al principio el agua está quieta. A medida que va absorbiendo la radiación infrarroja, ya se produce desorden. ¿Y en qué consiste ese desorden de las moléculas de agua? En que pierden su interacción agua-agua y empiezan a chocar, ya empiezan a girar, ya se rotan, trasladan, vibran, el enlace entre oxígeno y hidrógeno se acorta o se alarga, ¿ya? Y eso se llama vibración. O en algunos casos podrían sufrir transición electrónica, ¿ya? Es decir, que a un hidroxilo y un hidrógeno, en carga positiva, hidroxilo en carga negativa. Se disocia. Ahora, ¿de qué depende la absorción de la radiación electromagnética por un átomo y una molécula? De que la energía que trae esta radiación electromagnética o que trae este fotón coincida con alguna de las energías necesarias para una transición electrónica. ¿Ya? Si coinciden ambas, bueno, interfieren y podemos cambiar la forma o la posición del electrón. Si no ocurre esto, la radiación electromagnética pasa de largo y decimos que es transparente. Del tipo de enlace que pueda tener la molécula. Como dije anteriormente, si yo tengo moléculas que tienen enlaces dobles conjugados, por ejemplo, un ácido graso, una vitamina A, o tengo moléculas que tienen anillos, y los anillos tienen dobles enlaces, ya, fenilo, fenol, ya, y estos dobles enlaces con electrones pi pueden ser excitados, o puede ser una molécula como la clorofila, o puede ser una molécula como el grupo M de la hemoglobina, que también tiene dobles enlaces, y que vemos que cambia de color. La sangre oxigenada es muy roja y la sangre desoxigenada es color más oscuro. Depende de cuánto absorba, depende de cuánto refleje, es como la vamos a ver. De la distancia entre los niveles de energía que rodean al núcleo. Bueno, depende de la distribución de los orbitales, ¿ya? Que tenga moléculas con más orbitales, menos orbitales, ¿ya? Depende de la posición, la distancia de estos niveles de energía para la absorción. Y de la capacidad de aumentar la energía cinética, o potencial del átomo o la molécula. Depende de si hay enlaces, cuán fuertes son estos enlaces. Profesor, tienen una pregunta en el chat. A ver. Lorenzo pregunta, ¿por qué pierde el electrón? ¿Por qué pierde el electrón? Un átomo. ¿Por qué se ioniza? Podría ser la pregunta. Bueno, se ioniza porque absorbe demasiado. Sí. Sí, a ver, ¿cómo es? Lorenzo Álvarez. Sí, profe, ¿por qué el átomo pierde el electrón? Porque absorbe demasiada energía y no hay dónde guardarla. No hay una forma de almacenar la energía. Y si yo tengo pocos niveles electrónicos, bueno, el electrón recibe tanta energía que sale, se pierde, se ioniza la materia. Ya no hay un lugar donde yo pueda absorber esta energía. Ya, y si tengo ese electrón está participando en un enlace, se pierde el enlace, se puede romper. Ya, esa es la situación. No tengo dónde guardar esa energía y se disipa hacia el entorno. ¡Un momento!
junto con el electrón. Ya, cuando se hace, por ejemplo, un enlace químico, suelta un átomo suelta un electrón y el otro átomo lo toma, pero queda todo dentro del enlace. Ya, y se comparten los niveles de energía. Pero en este caso de un átomo solo, por ejemplo, un tubo fluorescente. Ya, a ver, ¿alguien sabe cómo funciona un tubo fluorescente? ¿Quién podría decir algo? Se envía electricidad y al momento de chocar los electrones con los átomos, hacen que los átomos reaccionen de cierta forma que envíen esas características. Creo que son los gases. A ver, en primer lugar, tengo dos electrodos y el tubo fluorescente tiene un transformador y un capacitor. ¿Qué es lo que hace el capacitor? Almacena, cuando uno prende, almacena energía y manda un golpe eléctrico. Con ese golpe eléctrico, yo tengo el gas mercurio adentro. Con ese golpe eléctrico yo ionizo el gas en su interior. ¿Qué significa? Le saco el electrón y queda ionizado. ¿Ya? Y entre la vuelta del electrón y la nueva ionización, ahí se forman las ondas electromagnéticas y se forma la luz que forma o la longitud de onda que forma el tubo fluorescente siempre ultravioleta. ¿Ya? ¿Y cómo uno ve la luz? Bueno, el ultravioleta incide sobre la superficie del tubo de vidrio y la superficie tiene una sal de fósforo. Y esta sal de fósforo toma el ultravioleta y se excita a todos los electrones que tenga, los niveles electrónicos que tenga la sal de fósforo y produce luz blanca. ¿Ya? Así que eso es lo que ocurre en el interior. Se forma gran cantidad de luz ultravioleta, ¿ya? Debido a la ionización del mercurio convertido en gas. Y los electrones van a parar a la sal de fósforo. La sal de fósforo a su vez se excita y emite todo el resto de la longitud de onda. Claro que no tan bien, la luz blanca no es tan blanca, ¿ya? Esa es la forma. Y estos tubos fluorescentes se utilizan para desinfectar laboratorios, cuando no tienen la capa de sales de fósforo, ¿ya? Y producen solamente luz ultravioleta. La luz ultravioleta, como ustedes saben, mata a las bacterias. ¿Y por qué las mata? Porque les afecta su DNA. ¿Ya? Y como todas las bases del DNA son anillos, dobles anillos, anillos simples, y tienen electrones pi, bueno, se producen mutaciones y las bacterias mueren. Sí. ¿Algo más? No. Entonces, la absorción de energía radiante, ¿ya? ¿De qué va a depender? La absorción la vamos a llamar I sub 0. Y cuando atraviesa un medio y sale, podemos llamarla I sub T. ¿Ya? Y en su interior vamos a tener, cuando incide la luz sobre una solución, vamos a tener parte de dispersión, vamos a tener absorción y la transmisión de la luz. Ahora, ¿de qué depende la absorción? ¿Ya? La absorción va a depender de, como dice acá, la probabilidad de que se produzca una colisión de un fotón con una partícula. ¿Ya? Puede que el fotón pase de largo o la onda electromagnética pase de largo y no encuentra nunca la partícula, la solución es muy diluida. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de que se produzca una colisión va a depender de la concentración de la sustancia. Si yo tengo muchas partículas muy concentradas, tengo más choque. Tengo menos partículas, menos choque. Y la probabilidad también de que el choque sea efectivo y que la partícula absorba o se active y la energía que tiene la ocupe para mover sus electrones. ¿Ya? Si la partícula no absorbe, también pasa de largo. Es decir, ¿qué decía antes yo? Depende que la energía de esta determinada longitud de onda coincida con la energía del orbital que va a saltar, del posible electrón que va a saltar. Si coincide, se absorbe. Si no, pasa de largo y lo toma como que es transparente. ¿Ya? Así que
cuando yo haga incidir una luz sobre una sustancia, va a depender de la concentración de la sustancia. ¿Cuándo no va a pasar ninguna luz? Cuando la concentración sea infinita. ¿Ya? Ahí toda la luz incidente va a ser absorbida. Si la concentración es menos de infinito, bueno, algunas van a pasar de largo y va a ser la luz transmitida. ¿Ya? O si la sustancia que yo tengo en el interior no tiene ningún orbital que pueda absorber energía y que coincida con la longitud de onda que yo estoy haciendo incidir, tampoco va a pasar nada. ¿Ya? Porque no coinciden la una con la otra. ¿Ya? Y yo la voy a considerar como transparente. Voy a tener sustancias que no van a absorber espectro visible, van a absorber ver infrarrojo. Y yo no los puedo ver ni veo los colores. Por ejemplo, si yo tengo una solución de DNA o de RNA y el DNA absorbe a 260 nanómetros, que es ultravioleta. Yo no veo nada. ¿Ya? ¿Y qué voy a decir? Bueno, que aquí no hay nada, no veo ningún color. Sí hay color y hay absorción, pero es ultravioleta y esa no la veo. ¿Ya? Es el violeta. ¿Ya? Así que tengo que hacer, cuando voy a medir una sustancia, medir su concentración, tengo que hacer un espectro. ¿Qué significa espectro? Someterla a todas las longitudes de onda y ver a qué longitud de onda absorbe. ¿Ya? ¡Toma ya! Así que, según la ley de Snell, si incido en un ángulo, voy a tener una reflexión. Si incido en 90 grados, la reflexión puede ser perpendicular en dirección opuesta. Y dependiendo de la naturaleza del vidrio, el cuarzo, voy a tener absorción. Voy a tener transmisión, ¿ya? La luz que no interfirió con lo que había en el interior o con la naturaleza del vidrio. ¿Ya? Así que voy a tener una densidad de fotones aquí, otra densidad de fotones acá. ¿Por qué la densidad aquí no fuera igual a la de allá, la de entrada y la salida? Ahí tienen que explicar ustedes. Porque se absorbió por el vidrio, se absorbió por la sustancia que estaba dentro del vidrio, ¿ya? Por el índice de refracción distinto, por la cantidad o el ancho del vidrio, por las sustancias que estaban disueltas adentro del vidrio, etc. ¿Ya? Así que en ángulo voy a tener reflexión, voy a tener dispersión, voy a tener absorción, transmisión y voy a tener incluso refracción. Así que todos esos efectos van a ocurrir. Ya al incidir un medio con una índice de refracción 1 a un medio con índice de refracción 2, que es mayor que el 1. ¿Ya? Ahora, aquí le llamamos espectro. Bueno, nosotros vamos aquí, miren qué chiquitito es el visible, el espectro visible. Nosotros solamente vemos en este rango. ¿Ya? Aquí tenemos el ultravioleta, el visible, el infrarrojo. Por acá, mientras más disminuimos, vamos de 10 elevado a 3, longitud de onda, a 10 elevado a menos 12. ¿Ya? Acá están los rayos gamma, el ultravioleta y las ondas de mayor longitud de onda. Ya están por este otro lado, que podrían ser las ondas de radio. ¿Ya? Hornos de microondas. A ver, alguien podría decirme
la materia. Bueno, al menos hasta donde yo sé, el funcionamiento de un microondas es el siguiente. Envían ondas de microondas que lo que hacen es calentar el agua presente en la comida que quieras calentar. Esa agua al calentarse se evapora y eso calienta la materia circuncidante. A ver, el horno o microondas tiene un megatrón, un compuesto, un dispositivo electromagnético. Producimos ondas, que para nosotros le llamamos microondas, pero tienen mayor longitud de onda que el espectro visible. ¿Y qué es lo que tiene todo alimento? ¿Qué es lo que tiene todas las moléculas? Agua. Y lo que vamos a producir es todos esos efectos que ocurrían sobre las ondas y el agua, ¿ya? La traslación, la excitación, los choques, desorden, ¿ya? Las moléculas de agua van a chocar entre sí. ¿Qué ondas? Aquí le llamamos calor, al infrarrojo. Y esto van a provocar el desorden entre toda la materia sobre la cual están incidiendo las microondas, ¿ya? De las microondas al infrarrojo. Si le sacáramos una foto a lo que pusimos dentro del microondas con una cámara infrarroja, vamos a ver la blanca, ¿ya? Con infrarroja. Nosotros emitimos infrarroja, ¿ya? Esa es la cosa. Entonces, calor es desorden, ¿ya? Al otro extremo del espectro, tenemos de 100 a 290 nanómetros, que es longitud naranja, rojo, infrarrojo, ya para los 700 nanómetros. Aquí estamos en 100 y 290 nanómetros, ¿ya? Es la ultravioleta, que se le llama C, y absorbida por la atmósfera, afortunadamente. Pero hay un hoyo de ozono que se le llama el hoyo de ozono y deja pasar esta longitud de onda que es extremadamente dañina, ¿ya? Parece que últimamente, estos 2 años, el año que llamamos pandemia, el hoyo en la capa de ozono se ha achicado. Y menos mal que en los días de sol ya no hay tanto daño debido a eso. Una cosa buena por otra mala. A 290 y 315 nanómetros tenemos que el ultravioleta B, que es el que produce la adaptación de los melanocitos en la piel y que produce el bronceado o quema la piel cuando enrojece y se irrita. A 315 y 400 nanómetros esta longitud de onda penetra en la piel y ahí produce generalmente ya cáncer y envejecimiento, ya induce afecta nuestro DNA, nuestro RNA, ¿ya? Y hace que las células pierdan su control del ciclo celular debido a los genes motores y los genes tumosupresores, ya que pierden en parte la función, se activan los genes promotores y se inhiben los tumosupresores. Y ahí tenemos cáncer. Ahí perdemos el control del ciclo celular. ¿Sí? ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. No, en pero cualquier momento. interrumpo, pero tenemos clase ahora a las 12 y Ya. nos pasamos de la hora. Ya, entonces, listo. Cortamos ahora y seguimos mañana a las 8:30.